Tenemos un video de introducción al mensaje que quiero completar con la presentación de los niños. Pido si pueden apagar las luces y proyectar el video.อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो. You're losing us. Ви нам допоможете? 우리 잊어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia.ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us.
Es importante el trabajo con los niños y los jóvenes. Y es importante que nosotros también podamos encontrar en las Escrituras la guía para el desarrollo de nuestra iglesia. Mateo capítulo 1, versículo 17. Si me encienden la luz de aquí del frente, por favor. Gracias. Mateo 1, 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Estamos viendo, hermanos, que a través de las Escrituras las generaciones fueron importantes y fueron exactamente conforme a la voluntad de Dios hasta llegar a lo que ahora estamos conmemorando, que es el nacimiento de Jesucristo por la Navidad. Eso es lo que se conmemora tradicionalmente. Como lo dije anoche, no necesariamente significa que un diciembre nació Jesús. El punto no es si es exacto o no es exacta la tradición. El punto es que podemos decirle al mundo que Jesús vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Entonces, cuando vemos la importancia de las generaciones, cuando vemos que no se interrumpieron los eslabones de esa cadena perfecta, como nos lo dice el Evangelio, que hubo 14 generaciones entre Abraham y David, y entre David y la deportación babilónica hubo 14, y después de la deportación babilónica hasta Cristo fueron 14 generaciones. Entonces, hermanos, la pregunta es, después de Cristo, ¿qué generación se va a perder? Porque si en estas las 14 generaciones estuvieron ahí y transmitieron el mensaje acerca de temer a Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Les hago una exhortación con respecto a que nosotros ahora somos creyentes porque una generación anterior fue comprometida y predicó el Evangelio. Porque a los años 40 o inicios del siglo pasado, en esta nación de los Estados Unidos, había gente comprometida que invertía para que otros fueran a otras tierras lejanas para llevar el Evangelio. La mayoría de iglesias en Latinoamérica, incluyendo los bautistas del sur, tienen un poco más de 100 años de existencia en nuestras naciones. Alguien creyó y dijo, no podemos perder aquellas generaciones. Y llegaron los misioneros y predicaron el Evangelio y construyeron templos. Predicaron la palabra del Señor, entendiendo que Dios les pedía que no perdieran la generación. Si nosotros, hermanos, nos descuidamos de nuestro cristianismo, si nosotros relegamos a los niños y a los jóvenes y no les damos la importancia de vida, pasará entonces que de aquí a 20 a 30 años la iglesia va a sucumbir, no va a desarrollarse fuertemente. Y necesitamos entender que cada generación tiene diferentes maneras de ver el mundo. Eso dice la cosmovisión, la manera de cómo se ven las cosas. La comunicación entre nosotros. Yo recuerdo siendo novio de Claudia que yo le mandaba cartas, yo le mandaba tarjetas, ella también me mandaba. Entonces esa era la manera, no teníamos texto, no teníamos Facebook, no teníamos Twitter ni nada de eso. Entonces era una manera diferente de hacer las cosas y ahora la gente se está comunicando cada día más por la internet, esa red que une las naciones, que puede conectar los unos con los otros. No significa que todo el mundo debe de usarla, pero significa que debemos de buscar a los que están en ese ambiente. Hermanos, no podemos quedarnos encerrados en nuestras 4 paredes diciendo qué bien nos llevamos, qué lindo el ambiente de la iglesia, qué rico que tenemos una iglesia, sino que tenemos que buscar salir a los que están fuera. Y lo hacemos, hermanos, los días jueves vamos y tratamos de evangelizar o dar invitaciones para las personas puedan venir a la iglesia. También los días lunes vamos y visitamos a las personas. Y de seguro que usted también en alguna ocasión se lleva tratados de la iglesia y los comparte con alguien más.
Pero no solamente ahí están las personas, también están en otros ambientes como son la internet. Y no significa que vamos a dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que nosotros necesitamos buscar fortalecer la nueva generación. Si nosotros no fortalecemos las nuevas generaciones, lo que va a suceder es que vamos a esperar que haya un funeral tras otro funeral, hasta que ya no quede ninguno. Y necesitamos entonces inyectar a nuestra iglesia y a todas las iglesias del mundo de la juventud y de la niñez. ¿Cuántos fueron conmovidos por la presentación de los niños hoy? Varios de ustedes, yo veo algunos de sus rostros desencajados, no porque no les gustaba, sino porque fueron tocados por Dios. Imagínese usted aquí los niños trayendo mensajes cada día más, viendo a los jóvenes participar, prestándoles un espacio para que ellos también prediquen y expongan cómo ellos interpretan la palabra del Señor, y no porque vaya a haber otra interpretación, sino cómo la presentan, cómo la exponen. Hermanos, nosotros también debemos de insistir con nuestros hijos. La pregunta es, ¿dónde están sus hijos hoy? ¿Dónde están sus nietos? ¿Dónde están sus sobrinos? ¿Qué enseña usted de la palabra de Dios durante la semana? Porque no solamente es la responsabilidad de las maestras, ya les dimos un aplauso en gratitud a las maestras de los niños y le animo a que usted pueda involucrarse porque necesitan ayuda. Pero durante la semana, ¿qué enseñamos nosotros, hermanos? Lo he dicho antes, nos quejamos muchas veces de que en las escuelas ya no se leen las escrituras o ya no se ora. Pero la pregunta es, ahí hay gobierno, esto es democracia y hay una serie de influencias por las cuales eso puede suceder. Pero en su casa usted es responsable. Allí no le pueden decir que usted no puede leer la Biblia. Usted puede hacerlo. La pregunta es, ¿usted le enseña a sus hijos la palabra de Dios? ¿Usted ora con ellos? Vaya, en la escuela no lo están haciendo. Sería bueno que lo siguieran haciendo. Yo no digo que no. Pero donde nosotros tenemos autoridad, donde nosotros podemos compartirla sin que nadie nos diga no, ¿por qué no hacerlo, hermanos? Tenemos que ir de generación en generación y a nosotros nos corresponde la responsabilidad y como iglesia también de llevar a la siguiente generación a una iglesia fortalecida, a ser un grupo, un pueblo, pueblo de Dios, que sea fiel a la palabra del Señor. A ver, vamos a buscar Salmo 78 del 1 al 8. Salmo 78. Salmo 78, versículos del 1 al 8. Creo que sí, si no del agua del bautisterio voy a tomar. Dice la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Salmo 78, del 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído, ¿y qué más? Y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Gracias, Angelito. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hermanos, necesitamos procurar, esforzarnos de que nuestros hijos, sobrinos, nietos pongan su confianza en el Señor. Es necesario, hermanos, no es opcional o no debería de ser opcional de que nosotros dejemos, he escuchado esta expresión, de que nosotros dejemos a los niños hasta que lleguen a edad adulta a ver qué deciden.
Hermanos, usted hoy tiene la oportunidad, porque los niños son como una esponja, porque los niños son de su mente virgen, de su corazón y emociones todavía en formación, y usted tiene la posibilidad de sembrarles la palabra del Señor. Posteriormente, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo no puedo obligar a mis hijos a que ellos sigan el evangelio. Es mi deseo, es mi oración que ellos continúen siendo creyentes. Sin embargo, podrán tomar su decisión. Lo único que no pueden reprocharme a mí y a mi esposa es que no les sembramos la palabra de Dios. Ya ellos tomarán la decisión, pero por supuesto son seres humanos, son personas respetables y cada uno toma sus propias decisiones. Mi oración insistente, y se los hago saber de una u otra manera, de que sigo orando para que ellos crean en el Señor, que sigo orando para que Dios los guarde. Y sigo procurando exponerles la palabra de Dios de una u otra manera. Pero hermanos, no puedo, y ellos no me pueden hacer renunciar ni desistir. Hay tiempo, hermano, donde los hijos dicen que uno les predica cada rato, que siempre viene con el sermón. Pero es mejor que digan que no les faltó el sermón a que digan, a mí nunca nadie me dijo. Por lo tanto, hermanos, creo yo conveniente seguir el consejo de la palabra del Señor. Debemos de inclinar nuestro oído a las palabras de Dios. En primer lugar, debemos de inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. Cada cuanto nosotros nos instruimos en las Escrituras. Tenemos la linda oportunidad todos los domingos a las 10 de la mañana para que usted pueda venir a un grupo más abierto, donde usted puede preguntar y donde usted puede compartir la palabra del Señor. Tenemos maestros de la escuela dominical, maestros que son comprometidos con las Escrituras, maestros que están orando y están estudiando la palabra del Señor para compartirla con ustedes. Hermano, ¿por qué no venir a las 10 de la mañana y estudiar las Escrituras de una manera donde usted pueda discutir, digo sanamente, no exponer sus ideas acerca de la palabra del Señor, y que el maestro o la maestra le pueda orientar para que usted pueda recibir la palabra del Señor? Yo le expongo la palabra hoy, porque así está establecido en las Escrituras. Trato de ser responsable y preparar un mensaje que sea relevante y que sea de actualidad. Sin embargo, hermanos, no solamente es mi responsabilidad que usted crezca. No solamente es responsabilidad de los maestros que usted crezca. No solamente es responsabilidad de los líderes de los grupos de amor en acción que usted conozca la palabra del Señor. Principalmente es su responsabilidad. Es que usted incline su oído a la palabra del Señor, que de manera intencional, que de manera personal, particular y bajo su propia voluntad, no es porque si va fulano o va mengano, es porque a usted le conviene. Dígale a su hermano de la par, a ti te conviene oír palabra de Dios. Hermano, a usted le conviene tener una Biblia. Levanten la mano los que tienen una Biblia aquí en su casa o ahora, porque algunos no la traen, ¿verdad? Digo, no la traen en papel, pero la traen en el teléfono. Yo no me voy a pelear con qué manera es mejor, porque si yo le dijera que vayamos al original, cada uno de nosotros debería de traer los rollos, ¿verdad? Los papiros, y traiga su Biblia, debería traer un camión ahí con todos los rollos. Imagínese usted para sacarle copia a todos esos rollos. Pero bueno, hermanos, tenemos Biblias y gloria a Dios. Usted sabe que la Biblia no fue dividida originalmente entre capítulos y versículos. Eso fue un recurso de ayuda para que nosotros podamos entendernos y podamos encontrar más fácilmente los textos bíblicos. Sin embargo, la escritura original no está dividida en capítulos y versículos. No por eso vamos a decir de que no es una gran ayuda la distribución de la Biblia, de las Escrituras entre capítulos y versículos. Ahora, el punto es no tanto si tiene capítulos y versículos y cómo fue distribuida y cuándo fue distribuida. Lo importante es la estamos leyendo, la estamos escuchando, estamos inclinando nuestro oído a la palabra de Dios. Porque, hermano, no solamente es de escuchar la predicación del pastor, no solamente es escuchar al maestro de la escuela dominical, sino es que tanto nosotros nos alimentamos. Imagínense que dependiera de mí como pastor, o dependiera usted de lo que los maestros de la escuela dominical o los líderes quisieran darle de alimento o de comer a usted durante toda la semana. ¿Cómo cree usted que usted estaría corpóreamente si de mí dependiera darle de comer a cada uno de ustedes? Estoy hablando de comida física, ¿verdad? Comida regular.
¿Cómo estaríamos? Flacos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted diría, si el pastor no me da de comer, yo no como. ¿Usted diría eso? Yo creo que no, porque le van a los intestinos, el delgado sobre todo, le va a empezar a segregar ciertos líquidos, va a empezar a sentir, hermanos, perdónenme la sinceridad, pero donde yo vengo dice, me chían las tripas. O sea, tengo hambre. Y entonces yo no espero a ver si mi esposa me sirve, si mis hijos me sirven. Hermanos, yo soy cocinero, yo tiro 2 huevos y los revuelvo, ¿verdad? Tengo hambre, yo compro, yo tengo un teléfono, yo llamo la pizza, pero algo hago para comer. No estoy esperando, ¿por qué espiritualmente tenemos que esperar a otro? Si es de su interés, hermano, alimentarse y crecer. Yo no digo que ya no, entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Y para qué están los maestros? ¿Para qué están los líderes? ¿Para qué están los pastores? Si yo me puedo alimentar solo. Hermanos, sí está establecido en la palabra de Dios que tengamos comunidad, que hagamos iglesia. Iglesia es asamblea, iglesia es comunidad. Y aquí estamos, hermano, y esto le agrada a Dios. Amén. Ya se lo he dicho antes, en el matrimonio hay problemas, ¿sí o no? Sí lo hay, ¿verdad? Y eso que decimos que vivimos con las personas que más amamos y queremos. Pero a veces hay diferencias de opinión. Entre mi esposa y yo hay diferencias de opinión, hermano. Y casi siempre ella sale ganando. En la iglesia también, hermanos, hay diferencia de opinión. Pero no por eso vamos a decir que la iglesia no funciona. No porque a veces tenemos diferentes opiniones o diferentes reacciones en el matrimonio, vamos a decir que vamos a renunciar al matrimonio. Estar casado es una bendición y ser miembro de una iglesia es una bendición. Pero tengamos expectativas reales. Y hermano, no solamente es responsabilidad de una persona que usted se alimente, es su propia responsabilidad. Y usted tiene que buscar, como el ciervo brama por las aguas, dicen las escrituras. Así usted debería de anhelar, buscar la voluntad de Dios. Pero no vengamos buscando culpables en otro lugar, ¿verdad? Ahora bien, no solamente es que nosotros como adultos debemos de buscar la palabra de Dios, sino también que debemos de hacer un compromiso que nuestros hijos se van a alimentar correctamente, espiritualmente. Ahora, si nosotros, siguiendo con el ejemplo anterior, si nosotros dijéramos que va a ser responsabilidad nuestra para que nuestros hijos se fortalezcan y crezcan robustos, hermosos y fuertes, ¿qué le da de comer usted a su recién nacido? ¿Le presenta un bistec con cebollas? Un bistec encebollado. ¿Eso es lo que usted le da de comer a un recién nacido? O sea que usted tiene cuidado sobre qué es lo que va a comer su bebé. Usted no le da una Whopper de Burger King, ¿verdad? Al recién nacido. Si usted tampoco se la está comiendo porque usted dice que eso no es saludable, entonces ¿por qué sí le permite a sus hijos? Si su hijo está insistiendo que quiere pizza y usted sabe que la pizza es un alimento chatarra que no lo va a nutrir. Yo no digo que no coma pizza nunca, hermano. Además yo no soy nutricionista, yo soy pastor. Pero tratando de evitar que tengamos algún grado de salud, hermanos, pues buscamos lo mejor. Y usted busca para sus hijos lo mejor, pues espiritualmente también, hermano. Usted no solamente puede depender de lo que le dan las maestras de la escuela dominical a sus niños. Usted necesita alimentar a sus hijos. Usted necesita alimentar a sus sobrinos. Usted necesita alimentar a sus nietos con la mejor comida que hay, que es la palabra de Dios. Pero necesitamos, hermanos, como iglesia, hacernos de este compromiso. Nosotros aquí en la iglesia procurando presentar un buen alimento de la palabra de Dios. Pero usted también, usted que se inclina a escuchar la palabra de Dios y quiere compartirla porque sigue el lineamiento de las escrituras, pues también dársela a sus hijos. No olvide durante la semana darle alimento espiritual. Dice el versículo 4 del Salmo 78,
no la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ya destacamos quienes fueron antes de nosotros los que presentaron el evangelio y nosotros ahora somos creyentes. Ahora el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermano, aquí está la victoria. La victoria es que nosotros seamos creyentes, que nos fortalezcamos, que esta iglesia se fortalezca. Y gloria a Dios, yo creo que seguimos fortaleciéndonos. Pero no basta, hermanos. El plazo de la vida de una iglesia podrá ser una generación. Podrá ser, si acaso toda la generación. Al final, llegamos al final. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar la siguiente generación. Y estamos diciendo que debemos de inculcar la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Pero el éxito está que la próxima generación se comprometa en presentar también la palabra a la siguiente generación. O sea, segunda y tercera generación. La pregunta es, ¿nuestra segunda y tercera generación hablará español? Y este es asunto del cual vamos a seguir hablando, hermanos. Vamos a seguir hablando porque nuestros niños no necesariamente aceptan el español como el idioma de su corazón. Y nosotros vamos a dejar de predicarles el evangelio solo porque nosotros no manejamos perfectamente el idioma inglés. No, hermanos. Necesitamos hacer un compromiso que si es necesario que nosotros aprendamos mejor el inglés para que ellos conozcan de Cristo, lo vamos a hacer. Esperaba un amén más. Al final, hermano, no es qué idioma hablamos. Al final es si conocemos a Jesucristo. Muchos al hablar románticamente dicen que en el cielo se va a hablar español. ¿Cuántos dicen amén? En el cielo se va a hablar español, inglés, alemán, hindú, de todo, hermanos. Claro, por ser hispanos nosotros anhelamos y deseamos. ¿Por qué? Porque eso es cómodo para nosotros hablar en español. Yo prefiero hablar en español que en mi machucado inglés, hermano. A mí me cuesta a veces estar entendiendo el inglés. Y me cuesta, ¿por qué? Porque todavía lo traduzco muchas veces. Pero hermano, lo importante es que el mundo conozca de Jesús y las segundas y terceras generaciones de hispanos en los Estados Unidos necesitan conocer a Jesucristo. Ya casi termino, hermano, me quedan 5 minutos. Mire que en el periodo entonces de la generación desde Abraham hasta David podemos destacar un personaje de la generación desde Abraham hasta David. Y ahí podemos mencionar Abraham directamente, ¿verdad? En esa generación, Abraham recibió la palabra de Dios, se inclinó para escuchar la palabra del Señor y nosotros conocemos la historia. Y un pequeño resumen en Hebreos 11, capítulo 8, del 8 al 19. Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 19. Se lo leo rápido. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿De qué está hablando el capítulo 11 acerca de Abraham? ¿De que era un hombre de qué? De fe, hermanos. Entre Abraham, entonces, en el periodo de las primeras 14 generaciones que nos dice Mateo, entre Abraham y David existió un hombre de fe.
Y así también nosotros debemos de buscar que en la próxima generación a la que nosotros estamos tratando de alcanzar, sea una que tenga fe, aunque no sepan para dónde van. No sé si a usted le dio dificultad cuando era joven entender qué iba a hacer. Yo en algún momento de mi niñez pensé que yo iba a ser bombero. Yo pensé que yo iba a recoger basura en la ciudad. A mí me gustaba la gente que en los camiones no son automáticos. En los camiones en El Salvador, en mi niñez, no eran automáticos como acá, ¿verdad? Que sacan un brazo hidráulico, agarran el latón de basura y lo echan automáticamente en el camión. Allá no, hay 3, 4 personas que andan colgados de un camión, andan tocando un metal para avisar que dice que viene la basura. Y toda la gente cuando escucha esa campana, entonces llega con su basura y la saca a la calle para que esas personas lo recojan y lo suban al camión. Pues a mí me gustaba, me parecía divertido, hermano, el trabajo de aquellos que recogían basura, y yo quería ser uno que recogía basura. También me gustaba, hermanos, el trabajo de los cobradores de autobuses, porque yo veía que decía, vaya al centro, venga, todos los que van para el centro, ay, todavía hay espacio, y estaba lleno el autobús, pero decía, vaya, y los metían, hermanos, como podían. A mí me parecía divertido eso. Yo quería ser cobrador de bus, hermano. O sea, yo no sabía para dónde iba al final. Hoy soy pastor, fíjese, y estoy diciendo, vengan, todavía hay espacio ahí adentro de la iglesia. Se parece. El punto, hermano, es que nuestros jóvenes a veces no saben para dónde van, nuestros niños no saben para dónde van, pero hermano, una cosa que tienen que tener seguro es que tienen que tener confianza en el Señor. Yo no sé mis hijos al final a qué se van a dedicar, hermanos. Hay uno que quiere ser futbolista, el otro quiere ser locutor, quiere narrarlo, el deporte, son orientados al deporte. Yo no les voy a decir que no, pero anhelo y deseo que sigan creyendo en el Señor. A mí me gustaría que se pararan detrás de un púlpito y predicaran la palabra del Señor, hermano. En algunas ocasiones, cuando eran niños, decían que querían ser misioneros. Después de ver mis experiencias pastorales, me dicen, no, yo pastor no quiero ser. Pero hermanos, necesitamos que sean generaciones de fe como lo fue Abraham, que le tocó vivir como extranjero en una ciudad. Hermano, ¿por qué nuestros hijos no son misioneros que vivan como extranjeros en algún lugar? Que a pesar de las limitantes, como en ese caso lo tenía Sara y que no podía tener un hijo, ellos puedan creer que Dios va a proveer para sus vidas. Que también, hermanos, puedan ver que la provisión de Dios, aunque parezca que no hay nada, como le dijo Isaac a su padre, ¿y dónde está el becerro? ¿Dónde está el animal como a sacrificar? No sabiendo el niño que él iba a ser el sacrificado. ¿Y qué fue la expresión que tanto manifestamos? Jehová Jireh, Jehová se proveerá. Que nuestros niños, que nuestros hijos puedan seguir siendo hombres y mujeres de fe. Y bueno, hermanos, solo por mencionarles, porque el tiempo ha alcanzado, podríamos decir que de entre la generación de David hasta el tiempo de la cautividad babilónica, apareció en alguna de esas 14 generaciones un hombre que se arrepintió y que fue conforme al corazón de Dios, que fue David. Y también puedo decir que en la siguiente generación, entre la cautividad babilónica hasta aparecer Jesús, apareció José. José, ese hombre que su prometida salió embarazada, o sea, María, y le dijeron que era producto del Espíritu Santo, y pudo creer y decir, yo la voy a acompañar. Y de esa generación de José y María nació nuestro Salvador. Hermano, dentro de nuestros hijos y dentro de nuestros niños pueden salir grandes hombres para la iglesia. Porque si dentro de nuestros hijos y dentro de nuestros sobrinos o nietos, lo único que podría existir es un recuerdo de aquel gran predicador que mi padre escuchaba, pero de que ya no existe.
Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos deben de entender que Dios va a levantar de su generación predicadores, pastores, hombres y mujeres valientes. Porque, hermano, parece ser muy nice ser pastor, pero no es fácil. Pero eso no significa que vamos a renunciar, vamos a seguir adelante, porque el mensaje de salvación vale la pena predicarlo. Y necesitamos entonces comprometernos con nuestro Señor de generación en generación. Hoy tuvimos una linda presentación por los niños, por el acto de Navidad. Pero, hermanos, no solamente podemos darles un espacio cuando es Navidad, no solamente podemos darles un espacio cuando sea el Día de la Madre o el Día del Padre. Necesitamos cada día enfatizar la ventana 414 en esta congregación, además de los que estamos, que no tenemos 4 ni 14 años, pero debemos de enfatizar que cada vez, además de nosotros, hayan más de 4 a 14 años. Que sea una meta para el 2015, hermanos, que hayan más niños entre los 4 y los 14 años. ¿Eso lo puedo hacer yo solo? No, es un compromiso de todos nosotros. ¿Cómo podemos colaborar? Si usted tiene niños entre los 4 y los 14 años, tráigalos a la iglesia. Si usted tiene sobrinos, si usted tiene nietos que tienen edad entre los 4 y los 14 años, no los deje en casa. Si usted tiene vecinitos entre 4 y 14 años, tráigalos a la iglesia. Dígale al vecino, ¿me prestas a fulanito para ir a la iglesia? Y de esa manera entonces nosotros no perderemos a la siguiente generación. Estamos diciendo que un día nació Jesús, un bebé que cambió al mundo. También nosotros tenemos niños que pueden cambiar al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor.